Empezamos con la primera, que viene a ser, si todo está en el absoluto y todo es el absoluto, ¿la maldad está en lo absoluto? Vale. En el absoluto está todo. Hay unas cosas que están de manera efectiva y otras cosas en potencialidad. Si tu pregunta viene referida a si el absoluto crea la maldad, te digo que no. La maldad surge cuando en la manifestación, de una manera voluntaria, el absoluto limita su omnipoder, su todopoder, para dar a los seres el libre albedrío. El libre albedrío, para que exista, es necesario que haya lo positivo y lo negativo. Es decir, las dos polaridades. El absoluto directamente no crea, o la manifestación, la energía divina no crea la maldad. Es una consecuencia del mal uso del libre albedrío. Daros cuenta que, por ejemplo, en el mundo espiritual no existe nada de maldad. En el momento que surge algo de maldad, el espíritu es expulsado del paraíso. La maldad existe, pero potencial. Lo que es efectivo es el amor y la bondad, el bien. Pero para que tengan libre albedrío, da la posibilidad en forma potencial de elegir lo malo. ¿Y qué es lo malo? Lo malo es separarse cada vez más del principio. Es decir, todo lo relacionado con la individualidad, el egoísmo, todo lo que separa cada vez más del centro del bien. En el mundo psíquico y en el mundo físico existen las dos posibilidades, el bien o el mal. Es el ser psíquico o ser humano el que determina si elige esto o elige lo otro. Y en el mundo inferior es el mal el que es efectivo, que es el odio a Dios, es lo contrario, es una espiritualidad a la inversa, es el odio a Dios, y el amor queda en potencialidad. Pero están los dos, o bien en efectivo o potencialidad. Este libre albedrío, la energía, nos lo da porque no quiere que los seres ilusorios sigan una ruta como clones, sino que quieren que vuelvan, salen del absoluto y quieren que regrese al absoluto de una manera voluntaria, significando el absoluto el bien y alejarte del absoluto el mal. Bien, si él quisiera, si el absoluto, la energía hubiera querido, no habría libre albedrío, no existiría el mal. Pero no es así. Quiere que seamos de una manera voluntaria, que como individualidades con un sabor determinado, que volvamos hacia el bien. Bien. Por lo tanto, no crea el mal. El mal es un efecto, o sea, no contiene el mal. El mal es un efecto al nivel del libre albedrío y se produce por el mal uso del libre albedrío. Pero bueno, dentro del libre albedrío, la energía divina, de una manera muy inteligente, ha creado la ley del karma. Y aunque no te obliga a hacer el bien, te da la libertad, supuestamente una libertad de hacer el bien o hacer el mal, escoger una cosa bien o escoger una cosa mal. Crea la ley del karma. Y entonces te hace sufrir todos los actos que hace el personaje este. Es decir, le vuelve los actos
con la misma intensidad a la persona. ¿Qué ocurre con esto? Que a través de muchos, muchos años, hasta el más cerrado, hasta el más ofuscado, comprende que, bueno, lo más interesante es hacer el bien, porque haciendo el mal lo único que recibo por todos los lados. Y entonces, de una manera voluntaria, van eligiendo el bien. Y cuando van eligiendo el bien, van cogiendo gusto al bien, y el bien es acercarse a Dios, acercarse al absoluto. Bien, esto es dentro de la manifestación esta ilusoria, todo el juego divino que hay. Pero en realidad, no, es una causa producida por el mal uso del libre albedrío. El absoluto crea el mal en potencialidad. No crea el mal en sí, sino en potencialidad. Es decir, una posibilidad de que puedas hacerlo o no, nada más. A ver, otra pregunta es, ¿no ha sido el pensamiento compulsivo, el enemigo, el que ha engañado a la consciencia? Yo pregunto, ¿a qué consciencia? Porque a la consciencia no se le puede engañar. El hecho de que yo confunda esta luz con las mesas y con las cosas que percibo no quiere decir que los pensamientos compulsivos de que esta luz sale de la mesa o que no hace que la luz sea engañada. ¿Entiendes? No. El pensamiento compulsivo es un efecto de la ignorancia de creerse que eres un ser individual separado del resto. Eso engendra un miedo, porque al estar separado estás aquí en un mundo extraño y separado de todo, crea un miedo y crea pensamientos que pueden ser compulsivos. Pero concretamente a tu pregunta, ¿es el enemigo en estos pensamientos compulsivos son los que han engañado a la consciencia? No, no, no. El error se produce en el intelecto. La consciencia es intocable, es inmutable. No, no se puede tocar. Nada de lo que aparece dentro de esta manifestación puede tocar o afectar la consciencia. En otras palabras, lo que tú eres no puede ser afectado por nada de lo que percibes. Es un error. Primero se produce el error de interpretación de lo que tú eres, de la consciencia, y la mente crea el pensamiento yo que se identifica y se apropia del resto de pensamientos y del cuerpo, de todo. Es una sensación. A partir de esa carencia, de esa limitación que cree que tiene, que es ilusoria, pueden surgir los pensamientos compulsivos, o no, pero da igual, surjan o no, la consciencia no es afectada para nada. Tú eres intocable. Eso que percibe no puede ser afectado por una percepción, y los pensamientos compulsivos son percepciones que tienes. Es una forma de percepción, nada más.